Capítulo 22. Jaune Ark se mantuvo erguido y sereno ante la asamblea de diplomáticos y funcionarios reunidos en el gran salón de Mistral con el comportamiento más profesional que pudo reunir. Winter Schnee lo seguía con una postura impecable y las manos entrelazadas a la espalda. El aire estaba cargado de anticipación mientras se preparaban para presentar los hallazgos críticos. La gente quería respuestas y la reciente explosión que había provocado Jaune hizo que todos se asustaran. Jaune respiró profundamente y comenzó su relato mientras tiraba de su corbata amarilla. El emblema del arco se iluminó. No hables con indiferencia, dijo la voz intrigante. Sé profesional. O sé dramático, añadió una voz dramática. Deja que tu alma hable con sinceridad. Damas y caballeros, comenzó Jaune con voz firme, estoy aquí hoy para presentarles los resultados de nuestra investigación sobre los recientes ataques y disturbios. Nuestra investigación comenzó con una redada en una manifestación de los colmillos blancos que tuvo lugar antes del asalto a la ciudad. Durante esta operación, descubrí una pieza de evidencia fundamental. Jaune metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño botón dorado, que levantó para que todos lo vieran. Este botón dorado, afirmó, fue el catalizador que inició todo. Una voz bien informada, que provenía de la cabeza de Jaune, intervino, ese botón se encuentra comúnmente en Menagerie. La artesanía es característica de la región. Jaune asintió y repitió los detalles. La artesanía indica un origen de Menagerie. Esta pista sugería una conexión que no podía ignorarse. Siguiendo esta pista, descubrimos evidencia adicional, que finalmente condujo a un descubrimiento que me reveló todo sobre el nefasto plan del colmillo blanco. Hizo una pausa por un momento, para que sus palabras se asimilaran. Luego, señaló la pantalla que tenía detrás, que se iluminó con fotografías que había tomado mientras se escabullía en el almacén. Las imágenes mostraban un almacén donde se veía a miembros del colmillo blanco colocando cristales verdes en los Grimm. Esto, dijo Jaune, señalando el visor, es nuestro descubrimiento. El colmillo blanco ha estado realizando experimentos con los Grimm, colocándoles cristales verdes. Winter Schnee dio un paso adelante, con un porte sereno y autoritario, y su voz resonando con claridad y autoridad. Sospechamos que se trata de un esfuerzo destinado a replicar los experimentos del Dr. Marlowe. Como muchos de ustedes ya saben, hace 3 años, un equipo de estudiantes de Beacon frustró con éxito las ambiciones del Dr. Marlowe y desmanteló su laboratorio. Sin embargo, según nuestros hallazgos recientes, existe una posibilidad creíble de que el Dr. Marlowe aún esté activo, o peor aún, de que un individuo o un grupo esté intentando emular sus actividades científicas. Jaune continuó, durante el asalto a Heiban, nuestra investigación también reveló la presencia de unidades androides marcadas de forma prominente con la letra M en sus torsos. Presentó un dossier meticulosamente compilado que detalla las características distintivas de los androides, su estética caracterizada por una fusión de tonos rojos y blancos, emblemática del diseño característico del Dr. Marlowe. Esta evidencia convincente postula una fuerte inferencia de que el Dr. Marlowe, o un individuo dotado con acceso a su destreza tecnológica, está implicado en la génesis de estas manifestaciones aberrantes de Grimm. Hasta ahora todo bien, sigue así, dijo una voz dramática y emocionada. Muéstrales cómo son tus palabras y háblales con el lenguaje de tu alma. Luego se volvió hacia Naira de manera dramática, quien dio un paso adelante con actitud tranquila. El fauno macho que capturó el señor Ark es Fenny Calvin, explicó. Hace tiempo que se sospecha que es un miembro de Wittefang. Jaune mostró una fotografía de Fenny Calvin entre los colmillo blanco, seguida de capturas de pantalla de mensajes de texto y grabaciones que había hecho en pergamino, que implicaban a Alvin en sus planes. La multitud de diplomáticos y autoridades comenzó a murmurar, asimilando la magnitud de lo que estaban oyendo. Finalmente, alguien del público habló, resumiendo el punto clave. Entonces, señor Ark, descubrió todo esto gracias a un botón. Sí, se jactó la voz curiosa. Todo fue por mi culpa. Jaune sonrió, con una confianza inquebrantable. Sí, respondió. Todo cuenta una historia. Pero en este caso, el señor Fenny Calvin fue simplemente atrapado con las manos en la masa. Todavía no sabemos quién le entregó el cristal al fauno, dijo el amarillo con desdén. La sala estaba llena de una mezcla de asombro y admiración. Los diplomáticos intercambiaron miradas, el peso de la evidencia era innegable. La presentación de Jaune no solo había puesto de relieve sus hallazgos, sino que también les había mostrado una intrincada red de evidencias. La atmósfera cambió a medida que se fue haciendo más evidente la importancia de su descubrimiento. Los diplomáticos comprendieron ahora la profundidad de la conspiración a la que se enfrentaban. El bando de Jaune había armado meticulosamente un rompecabezas que apuntaba a una amenaza terrible que exigía atención y acción inmediatas. Especialmente con la participación del colmillo blanco y el Marlowe. Cuando los murmullos se calmaron, un diplomático de alto rango se puso de pie, con expresión grave. Sr. Ark, Sra. Schnee, Sra. Naira, su investigación ha descubierto una amenaza que no podemos ignorar. Debemos actuar rápidamente para abordar esta amenaza. El Consejo convocará una sesión de emergencia para discutir nuestros próximos pasos. Jaune reconoció solemnemente la gravedad de la situación con un gesto decidido, transmitiendo su sincero agradecimiento por el sentido compartido de urgencia. Gracias. Estamos totalmente comprometidos a brindar nuestra ayuda,
como Atlas lo ha hecho constantemente como aliado de Mistral. Esta amenaza supera los intereses individuales, lo que requiere un frente unificado en nuestra respuesta colectiva contra esta organización malévola que buscaba sembrar división entre la diversa población de Mistral. Winter enfatizó: hemos recopilado meticulosamente informes completos y evidencia complementaria que contribuirán significativamente a sus deliberaciones. El bienestar de nuestros electores y la estabilidad armoniosa de las regiones de Anima dependen de nuestra respuesta unificada y sensata. El diplomático reconoció sus palabras con un gesto de la cabeza. Estudiaremos sus conclusiones a fondo. Sus esfuerzos nos han proporcionado la base que necesitamos para tomar medidas decisivas. Elogiamos su dedicación y valentía. Una vez más, es una garantía de que Atlas está con nosotros en nuestros momentos de necesidad. Mientras la asamblea se dispersaba, Jaune no podía sacudirse el cansancio que se apoderaba de él, cargado con el peso de la responsabilidad. Este asunto solo había arañado la superficie del conflicto, revelando un fragmento del rompecabezas en medio de un mar de incertidumbres y amenazas inminentes. Mientras Jaune Ark se encontraba fuera del gran salón, Naira, la loba fauno de cabello plateado, se acercó a él con una mezcla de admiración e incredulidad en sus ojos. «Sabes, Jaune», comenzó, con un dejo de diversión en la voz, «eres ridículo. Encontrar todo esto gracias a un botón dorado. Parece algo sacado de un cuento de hadas. Y ella no sabe que está frente a alguien que se habría convertido en uno», dijo la voz de la corbata amarilla. Jaune se rió entre dientes, rascándose la nuca. «Sí, suena un poco exagerado cuando lo planteas de esa manera. Pero a veces, las cosas más pequeñas pueden llevar a los descubrimientos más grandes». Naira asintió y su expresión se tornó seria. «No, Jaune, dudo que alguien hubiera estado tan loco como para sospechar de un botón, entre todas las cosas. Pero hablando de descubrimientos, ¿cuáles son tus planes ahora? Menagerie está en guerra civil. Es un desastre y no sé qué va a pasar». Jaune frunció el ceño, pensando en las implicaciones. «Me gustaría tener una respuesta sencilla. Con todo lo que está pasando, es difícil predecir el próximo movimiento. ¿Y usted, señora? ¿Tiene algún plan?» Naira suspiró y dejó caer los hombros ligeramente. «Todavía no tengo un plan concreto. Hay muchos asentamientos abandonados en Mistral que podrían ser útiles para quienes quieran evitar la guerra. Ahora que los refugiados llegan a las costas de Mistral para evitar el conflicto en su ciudad natal, podríamos utilizar esos lugares para albergarlos. ¿Crees que el Consejo lo aprobará?» Jaune frunció el ceño. «¿Crees que será seguro con los Grimm cerca? No te olvides de los bandidos», dijo la voz oxidada. «Encontraremos una manera», dijo Naira con determinación. «Estamos aumentando la recompensa de Lien para atraer a los cazadores para que despejen estos lugares. Es un riesgo, pero es un riesgo que debemos asumir. Haré todo lo posible para asegurarme de que funcione. Apreciaría si pudieras ayudarme a hablar con algunas personas sobre mí». Jaune asintió lentamente, aunque no hizo ninguna promesa. «Veré qué puedo hacer, Naira». Ella sonrió apreciativamente, luego se giró para irse, mientras su séquito de guardaespaldas fauno caminaba a su alrededor. «Ella demuestra perspicacia estratégica al alinearse rápidamente con nuestra facción al ver a Alvin, desvinculándose efectivamente de cualquier afiliación con el Colmillo Blanco», elogió la voz intrigante. Sus acciones posteriores transmitieron un compromiso con la imparcialidad, negándose a proteger a las personas que buscan refugio con nuestros adversarios. Esta hábil maniobra no solo solidificó su neutralidad, sino que también mostró su astucia para navegar en situaciones diplomáticas delicadas. En general, sus acciones reflejan un nivel encomiable de discernimiento y astucia. Nada mal. Es diplomática, añadió el de corbata amarilla. Por supuesto que es astuta. Mientras ella se iba, Winter Stne se acercó a Jaune. «La general está satisfecha con los resultados», afirmó Winter con tono sereno y sereno. «Nuestra alianza con Mistral sigue siendo firme, lo que refuerza nuestros lazos diplomáticos. Además, las facciones neutrales dentro de Menagerie reconocen que nuestra postura es permisible, a pesar de las medidas adoptadas para vilipendiar por completo la historia del Colmillo Blanco. Una causa podrida seguirá podrida aunque le podes las ramas o le cortes el árbol hasta el suelo. Volverá a crecer más fuerte y más podrida que nunca», se burló la voz oxidada. Luego, Jaune miró a los funcionarios de Argas que habían llegado, sus expresiones eran una mezcla de preocupación y determinación mientras saludaban a Jaune. Las voces en su cabeza comenzaron a murmurar de nuevo, una cacofonía de opiniones y pensamientos. «Sin trabajo nos pudriremos. Deberíamos perseguir a quien nos entregó esos cristales. Cristales de polvo convertidos en líquidos. Ahora no, borracho». Estos mensajes ambiguos dejaron a Jaune confundido. Expresó sus pensamientos en voz alta, buscando claridad. «¿Cuál es el siguiente paso, señorita Winter?» Winter consideró su pregunta. «Aunque tu descubrimiento fue útil e implica más al Colmillo Blanco, la guerra civil de Menagerie sigue siendo un problema importante. Aún no está claro si intervendremos. Lo que quiere decir es que no debemos hacer nada mientras ellos cometan errores», dijo la voz intrigante. Jaune asintió, perdido en sus pensamientos. La voz oxidada y la voz del caballero comenzaron a discutir en su mente, haciendo conjeturas sobre quién ganaría. La voz del caballero estaba segura de que el lado justo de Menagerie prevalecería,
Pero la voz oxidada temía que todo fuera parte del plan de Salem para apuñalar a Atlas en el sur. La voz intrigante estuvo de acuerdo con la voz oxidada, lo que aumentó la inquietud de Jaune. De repente, la voz bien informada habló y proporcionó contexto. Menagerie es un continente situado al sur de Anima y es la masa de tierra más pequeña de Remnant. Su terreno consiste predominantemente en extensiones desérticas, que representan aproximadamente 2/3 de su área total. Esta característica geográfica requiere la concentración de poblaciones residentes de faunus en asentamientos compactos como Cuauhcuana, que sirve como capital del continente. Al funcionar como un santuario para los faunus, Menagerie ofrece refugio y protección. Sin embargo, las regiones desérticas también son el hogar de los Grimm, lo que representa una amenaza persistente para los habitantes. Jaune asimiló esta información y sintió que comprendía mejor a Menagerie. Entonces, otra voz habló acompañada del susurro de las hojas. En la expansión eterna de la historia de Remnant, dijo la voz. Susurra un mito velado en la mística de épocas pasadas, la leyenda del mar poco profundo, entretejida intrincadamente en el tapiz de la tradición de los faunos. En su corazón late la historia del dios de los animales, una entidad celestial de transformaciones ilimitadas, cuya presencia etérea adornaba las tranquilas orillas de Menagerie, un santuario intacto por las huellas de la humanidad. Envuelto en enigma, el dios albergaba una curiosidad insaciable por el reino del más allá, pero dudaba en invitar a los seres de la humanidad a pisar el suelo sagrado de Menagerie. Así, asumiendo la apariencia de un vagabundo mortal, el dios se aventuró en la vasta extensión de Remnant, navegando por los reinos de los mortales en busca de almas adornadas con la marca del destino. Guiado por los susurros del viento y los secretos susurrados por las estrellas, el dios extendió una mano llamativa a aquellos cuyos espíritus brillaban con un potencial incalculable, invitándolos a participar en los misterios del mar poco profundo, un reino donde los velos entre los mundos se hicieron más finos y los límites de la existencia se desdibujaron en el abrazo etéreo de lo desconocido. Aquellos que respondieron al llamado divino se transformaron, renacieron bajo las olas iluminadas por la luna como los faunos, portadores de la sabiduría antigua y guardianes del orden natural. En sus ojos despiertos, la humanidad no era más que una ilusión fugaz, una capa superficial que velaba las verdades más profundas de su ser interior. Y así, en medio de las suaves canciones de cuna del abrazo del océano, el dios de los animales se despidió de los restos de la humanidad, confiando la isla sagrada de Menagerie a la custodia de los faunos, un testimonio de la danza eterna entre lo mortal y lo divino, entretejida en la trama de la existencia misma. ¿Es ese dios realmente real?, preguntó la voz oxidada, teñida de duda. Una voz fanática respondió entonces, llena de fervor: no hay más dios que el gran árbol y su avatar el herrero. Los hermanos no son más que niños comparados con la misericordia y la bondad del gran árbol. Jaune estuvo de acuerdo con la voz, recordando lo que había visto en los recuerdos de la voz oxidada. Los recuerdos de Lafteran eran bastante vívidos sobre el encuentro con la posible madre de los hermanos y no vio a ningún dios de los animales en la mesa del herrero. O tal vez fueron los hermanos. Winterstne te está mirando, idiota, le apretó la corbata amarilla alrededor del cuello como para recordárselo. Pero ella ya sabe y acepta que eres un verdadero desastre, Jaune, un borracho, pero un borracho útil. Señorita Winter, dijo Jaune, interrumpiendo sus pensamientos, parece que todavía tenemos mucho trabajo por delante. La casa de las fieras, el colmillo blanco, Marlowe e incluso los bandidos que aterrorizan a Mistral. Winter asintió con la cabeza. Mientras se alejaban del gran salón y deambulaban por las bulliciosas calles de Mistral, el ruido de las obras y el bullicio de la vida de la ciudad los rodeaban. Jaune se movía entre la multitud con determinación, pero se encontraba deteniéndose constantemente para charlar con varias personas, tanto humanos como faunos. Winterstne, que seguía observándolo desde unos pasos atrás, notó ese patrón con curiosidad. Finalmente, lo alcanzó con expresión pensativa. Tienes la costumbre de estar tan comprometida con todas las personas que conoces. Jaune hizo una pausa y se tomó un momento para escuchar las voces en su cabeza, que inmediatamente comenzaron su coro familiar. La voz del hombre de corbata amarilla fue la primera en hablar, llena de sarcasmo. Oh, mírate, señor mariposa social. ¿Crees que hablar con cualquier persona al azar va a salvar el mundo? La voz bien informada intervino a continuación, más analítica: es valioso recopilar información, incluso de fuentes inesperadas. La creación de redes puede revelar conexiones ocultas. La voz curiosa añadió: de hecho, es sorprendente la cantidad de puntos que se pueden conectar a través de una conversación informal. Nos llevó al fauno, ¿verdad? La voz del caballero era alentadora: cada persona que conoces tiene una historia, una pieza del rompecabezas. Estás haciendo un buen trabajo, Jaune. Jaune sonrió ante la cacofonía que había en su mente y se volvió hacia Winter. Es sorprendente la cantidad de puntos que se pueden conectar, comenzó, imitando las voces. A veces, un tipo conoce a un tipo que conoce a otro tipo que menciona a alguien que estaba involucrado con otra persona, que conocía a otra persona que se especializaba en algo. Y esa persona conoce a otra más, y así sucesivamente. Todos tenemos una historia que contar, y a veces esas historias conducen a sorpresas inesperadas. Winter levantó una ceja. Realmente eres mucho más sociable de lo que Weiss me había dicho. Jaune se encogió de hombros y esbozó una modesta sonrisa. Durante mucho tiempo fui un inepto social, pero pasar tiempo con la gente me ha enseñado a hablar con ellos.
La voz oxidada se burló. Tú. Socialmente hábil. Eso es rico. La voz del hombre de corbata amarilla asintió, un tanto condescendiente. No te creas demasiado, hermano. Todavía estás aprendiendo. La voz intrigante se burló. Hablar con la gente es una cosa. Comprenderlos de verdad es otra. La voz oxidada era amarga cuando agregó, tenemos que aprender a ser parlanchines, Jaune. Batirse a duelo con palabras con el gato curioso y el rey rojo, que luego se convirtió en el príncipe rojo. En Ever After, había muchos que hablaban con conocimiento ilimitado o pura locura, y si quieres encontrar a alguien en ese lugar, hablar con los Afterans generalmente era el camino a seguir ya que no tienen pergaminos. Hablar con ropa flotante, tazas de té, papas y objetos inanimados no es locura, pero era una realidad para mí. Si puedo hablar con esas criaturas enloquecedoras, entonces la gente es fácil. Jaune hizo una mueca de dolor al recordarlo, las voces resonaban en su mente. Miró a Winter, su expresión más seria. No siempre es fácil, ya sabes. Algunas conversaciones que he tenido, la gente que he conocido, fueron intensas. Winter asintió y su expresión se suavizó. Ya lo veo, pero es una habilidad valiosa, Jaune. Poder conectar con la gente, escuchar sus historias, es importante y útil. Mientras seguían caminando, Jaune reflexionó sobre sus palabras. Las obras de construcción por las que pasaban simbolizaban los esfuerzos de reconstrucción y recuperación en Mistral. La ciudad era un crisol de culturas, con humanos y faunos trabajando codo con codo, luchando por un futuro mejor. Cada interacción que tenía, cada historia que escuchaba, era una pieza de un rompecabezas más grande que lo conectaba con la ciudad. Y si hablamos lo suficiente con la gente de aquí, recordó una voz, sería como si la ciudad misma nos hablara. Nos convertiríamos en los oyentes de la ciudad. Pasaron junto a un grupo de niños que jugaban en la calle, sus risas contrastaban con las conversaciones serias que Jaune había estado manteniendo. Le sonrió y sintió una renovada sensación de esperanza. Winter lo observaba con atención. Tu capacidad para conectar con la gente, para comprenderla, es maravillosa. Puedes oírlo, ¿verdad? Gritó su corazón. La envidia. Las preguntas sobre si ella es una máquina o una mujer. Si la gente se acercaría a ella sin sentir el aguijón del hielo que rodea su corazón. Jaune asintió y sus pensamientos regresaron a las voces en su cabeza. Una voz bien informada habló con tono serio. Menagerie es un continente ubicado al sur de Anima y es el continente más pequeño de Remnant. 2/3 de la masa terrestre está compuesta por desierto, lo que obliga a los faunus residentes a congregarse en asentamientos más pequeños y densos como Cuauhcuana, la capital. Es un refugio seguro para los faunus, pero los desiertos también están habitados por Grim. La voz del caballero le dio ánimos. Es una gran fuente de conocimiento, Jaune. Úsalo sabiamente. La voz oxidada y la voz intrigante, aunque a menudo cínica, proporcionaban el contrapeso. La voz oxidada se quejó, solo recuerda, no todos merecen tu tiempo. Tratar con Menagerie es problemático. La voz intrigante le recordó, ten cuidado en quién confías. No todas las historias se cuentan con buenas intenciones. Cuando se acercaron al límite de la ciudad, Jaune se detuvo y se volvió hacia Winter. Sabe, señorita Winter, todas estas interacciones, todas estas conexiones, son lo que me mantiene en marcha. Lo que me atrajo a mi papel. No es perfecto y hay momentos en los que tengo que ceder mucho para lograr la paz. Pero es algo. Dar esperanza y alivio a la gente usando palabras, no solo palabras, es una sensación hermosa, señora. Winter miró entonces a un oficial. Y por eso te eligieron como mediador para esto, Aak. Porque entiendes que no se trata solo de la tarea, sino también de las personas. Jaune estaba a punto de hablar cuando vio que el oficial de Atlas se acercaba hacia ellos, con expresión sombría y con noticias que darle a Winter. Le dirigió una mirada al oficial para permitirle informar. Señor, señora, comenzó, saludándolos con severidad antes de informar, lamento informarles que las aldeas de Sion y su asentamiento vecino han sido atacadas y destruidas por una incursión de bandidos. Los Grimm también habían invadido las aldeas. La mirada de Winter se agudizó y su preocupación quedó clara mientras escuchaba atentamente. ¿Por quién? El oficial dudó un momento antes de hacer la inquietante revelación, la miembro del colmillo blanco llamada Reivan Bram ni su tribu, señora. Además de los Grimm, había otra entidad que perturbaba la paz en la región, incluso en ausencia de colmillo blanco. Alguien más peligroso que el colmillo blanco. Una doncella que controla los elementos.